Hola amigos de las pelotas de mi abuelo. Un gusto estar nuevamente con ustedes, como siempre, agradeciendo la atención que nos prestan los suscriptores que día a día se van anotando y dándonos sus likes y compartiendo sus comentarios siempre positivos, a los cuales agradecemos sobremanera. Hoy día tenemos un programa especial dedicado a lo que fue las eliminatorias para el Mundial de Inglaterra 1966, que se jugó el año anterior, es decir, en el año 1965. Este Mundial de Inglaterra tuvo una clasificatoria en Sudamérica donde participaron 9 equipos. Brasil ya estaba clasificado por haber sido el último campeón y tenía como gran animador al equipo chileno que había quedado tercero en el Mundial de 1962 jugado en este mismo país. Se crearon 3 grupos para las eliminatorias y los antecedentes que tenemos, por ejemplo, eran bien interesantes. No solamente teníamos un Brasil poderoso que ya ingresaba al Mundial de frente y no participaba, sino que teníamos, aparte de un Chile que venía cedita después del tercer puesto del Mundial de Chile, del mismo país, teníamos algunos equipos con algunas curiosidades interesantes. Por ejemplo, el equipo boliviano tenía 15 años invicto jugando de local. Desde el año 1950 no le ganaban en La Paz. Teníamos también otro antecedente, que Perú nunca había ganado un partido de eliminatorias hasta ese momento. Recordemos que Perú había estado invitado en 1930, no hubo eliminatorias. Después, para el Mundial de Chile 62, Perú había sido eliminado por Colombia, un resultado totalmente inesperado, partidos de ida y vuelta que se jugaron contra Perú y Colombia. Y en el Mundial de 58 había sido eliminado por Brasil. En ambos casos, Perú solamente obtuvo un empate del local y había perdido de visita. Entonces nunca había tenido un triunfo en las eliminatorias. Estaba, como quien dice, de perdedor, ¿no? Esos son los antecedentes previos a desarrollar ya el tema de lo que fueron las eliminatorias de 1965. Ante todo, no se olviden, como siempre les pido, denle like, compartan y suscríbanse. Le voy a agradecer mucho, eso para nosotros es un aliciente que sabremos reconocerlo de la mejor manera posible. Bueno, entrando ya al tema concreto de lo que fueron las eliminatorias. Estas se jugaron entre el 16 de mayo de 1965 y el 19 de agosto del mismo año. Curiosamente, comenzó en Lima y terminó en Lima. Ya les explicaré a qué me refiero. El primer partido de las eliminatorias fue Perú-Venezuela, jugado en Lima. Y el último fue Chile-Ecuador, también jugado en Lima, y ya les explicaré por qué se jugó en Lima ese partido. Bueno, entonces, teníamos el grupo 1. El grupo 1 lo formaban Uruguay, Perú y Venezuela. El grupo 2 lo conformaban Chile, Ecuador y Colombia. Y el grupo 3 lo conformaban Argentina, Paraguay y Bolivia. Para entrar al desarrollo del tema, vamos a empezar un poquito mencionando algunas cosas que sucedían por entonces. Mientras se jugó esta eliminatoria, se inauguraba, por ejemplo, un 18 de junio, el aeropuerto El Alto en La Paz, Bolivia. También el 1 de agosto, por primera vez se prohíbe la publicidad de cigarrillos en Inglaterra. Y en el ambiente mundial, en lo que eran los acontecimientos mundiales, Vietnam estaba en pleno momento ardiente con muchos soldados norteamericanos en estas tierras, ¿no? Este era el entorno que sucedía por entonces. Y en este entorno comenzaremos a hablar del grupo 2, porque fue un grupo muy interesante, donde estaban, como le había dicho, Chile, Ecuador y Colombia. Ya dijimos que Chile venía de un tercer puesto en el Mundial de Chile, y Ecuador venía de jugar un sudamericano bastante bien. Recordemos que por entonces Ecuador y Colombia eran equipos débiles en Sudamérica, no eran lo que son ahora, ¿no? Ahora Ecuador todos conocemos que es una potencia en Sudamérica igual que Colombia. Pero en esa época eran dos equipos relativamente débiles y se comenta de que la FIFA
le dejó este grupo a los chilenos como servido, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad Chile había hecho un gran mundial y tenía dos dirigentes muy relacionados con la FIFA, ¿no? Entonces, aparentemente, estos dos dirigentes, que eran Carlos Ditborg y Juan Pinto Durán, que ahora llevan los nombres en estadios en Chile, esta buena relación permitió que los acomodaran, entre comillas, por llamarlo así, en un grupo relativamente cómodo. Sin embargo, Ecuador venía de jugar un sudamericano relativamente bien, considerando que tenían un pasado, ¿verdad?, nefasto en lo que eran resultados. Tenían a un jugador como Alberto Spencer, que era un crack, que jugaba en Uruguay. Y bueno, en ese sudamericano habían empatado con un Bolivia que fue local, con Brasil habían empatado y le habían ganado a Colombia. Entonces venían con cierta mejora. Colombia sí venía bastante pobre, porque además en Colombia había un problema serio, porque existía la Federación Colombiana de Fútbol, que estaba afiliada a la FIFA, y existía la asociación, que los clubes estaban afiliados a la asociación, pero la asociación no estaba afiliada a la FIFA. Es decir, los jugadores que formaban parte de la primera división de Colombia y que pertenecían a la asociación no podían jugar en el Mundial o en las clasificatorias del Mundial. Así que con un Ecuador que salía de ese estado de ser uno de los coleros de Sudamérica, con cierta mejora, y con un Colombia que venía muy mal por todos estos problemas, aparte de que también el nivel en ese momento del fútbol colombiano, insisto, no era como es ahora. Incluso presentaron en ese eliminatorio un equipo casi amateur, ¿no?, con escasos profesionales y básicamente de Barranquilla, ¿no? Entonces, todo indicaba de que el equipo chileno iba a llevarse fácilmente la clasificación para el Mundial de Inglaterra. Bueno, los resultados fueron los siguientes. El 20 de julio de 1965, partido jugado en Barranquilla, Ecuador gana 1-0. Entonces Ecuador empieza bien este grupo con sus primeros 2 puntos y después en Quito gana 2-0, con lo cual Ecuador tiene 4 puntos a raíz de sus 2 partidos ganados. Chile, por su parte, también gana en Santiago a Colombia 7-2. Miren esos resultados. Colombia, en verdad, no le iba bien. Sin embargo, Colombia da la sorpresa en Barranquilla y le gana a Chile 2-0. Con lo cual, quedan Ecuador con 4 puntos y Chile con 2 puntos, faltando los 2 encuentros entre ellos, entre Ecuador y Chile. Es decir, la ventaja la tenía Ecuador. Ganaba un partido, iban al Mundial por primera vez. El 15 de agosto en Guayaquil se juega el primer partido entre Ecuador y Chile. Adelanta Ecuador en el primer tiempo, luego voltea Chile y se pone 2-1 y faltando 5 minutos Ecuador empata. Este punto pone a Ecuador con 5 unidades en la tabla de posiciones y a Chile con 3. Pero este partido, la prensa ecuatoriana hizo muchos reclamos. Al arquero Pablo Ansaldo le rompieron 3 costillas en pleno partido y por entonces, si no se podía cambiar arquero, no había como ahora que los cambios funcionaban rápidamente. El arquero tuvo que jugar con las 3 costillas rotas. Además, siempre dijeron que no cobraron unos penales claros, un par de penales, ¿no? Entonces, el árbitro, que fue un brasilero llamado Eunapio de Queiroz, fue muy criticado por la prensa ecuatoriana, que se había hecho la idea de que iban a ir al Mundial. Entonces, con 5 partidos, con 5 puntos Ecuador y con 3 puntos Chile, se van a jugar el partido en Santiago. Evidentemente, a Chile solamente necesitaba, no había otro score o otro resultado que le favoreciera que derrotar a Ecuador. Y efectivamente, Chile derrota por 3-1 a Ecuador. Otra vez la crítica contra el árbitro.
otra vez se volvió a tejer esa teoría de que Chile estaba muy relacionado con la FIFA a raíz de esta buena relación de sus dos principales dirigentes y que los habían favorecido. En verdad el partido estaba parejo hasta los 20 minutos del segundo tiempo, que iban 1-1, Ecuador y Chile, con lo cual Ecuador iba al Mundial, ganaba el grupo, pero luego a los 30 minutos del segundo tiempo y antes que acabe el partido, obviamente, vinieron el segundo y el tercer gol de Chile y quedó Chile 3, Ecuador 1. 5 puntos para ambos equipos. ¿Y qué pasaba? Tenían que definir en Lima, cancha neutral. Y ese partido se juega el 12 de octubre del 65, que es el último partido que se juega en estas eliminatorias sudamericanas para clasificar al Mundial de Inglaterra 66. Se juega el 12 de octubre, el Estadio Nacional estuvo lleno y la verdad es que Chile demostró algo de superioridad, se puso adelante 2-0, faltando 5 minutos Ecuador hace el descuento 2-1 que no le alcanza. En Ecuador expulsaron a Spencer, la estrella ecuatoriana, y esa selección, que fue una de las mejores que cuenta la historia que tuvo Ecuador, se quedó sin ir al Mundial. Clasificado Chile a Inglaterra 1966. En el otro grupo estaba Perú. Perú estaba al lado de Venezuela y al lado de Uruguay. Por entonces los Beatles estaban arrasando con su música, que era una música pop, una música romántica, digamos, pero también aparecía The Rolling Stones con Mick Jagger y Keith Richards. Apareció Satisfaction, la canción que se hizo muy popular, ¿no? Recordemos que Mick Jagger acaba de cumplir el 26 de julio 80 años y sigue tocando y sigue cantando con Keith Richards, que toca la guitarra, que tiene un año menos que Mick Jagger, ¿no? De hecho, para que se entienda un poco la vitalidad de Mick Jagger, su última hija es 2 años menor que su primera bisnieta. El tipo está rindiendo hace algunos añitos nomás, hizo un show en el Estadio Monumental acá en Lima, que fue todo un éxito, ¿no? Entre la música de los Beatles y la música de Rolling Stones, transcurrió el año 1965 mientras el Perú se preparaba para su grupo eliminatorio, ¿no? Y en el Perú comenzaron a sonar los Saicos, que como ustedes saben, a finales de los 80, ya por 88-89, se recuperó su música y se le llegó a decir que eran los creadores del movimiento de la música punk. Ellos tenían y sacaron canciones como El fugitivo de Alcatraz, Demolición, El entierro de los gatos, y el ritmo que tenían era verdaderamente tipo punk, porque recién en el año 1975 el grupo inglés Sex Pistols comienza a tocar la música punk y se consideran ellos, o han sido considerados siempre, los padres de esta música, ¿no? Después en Estados Unidos estuvieron los Ramones y otros grupos como The Clash, pero Sex Pistols es considerado el origen de la música punk. Pero si ustedes comparan la música que tocaba los Saicos 10 años antes con canciones como Dios salve a la reina de Sex Pistols, se van a dar cuenta que es muy parecido. Bueno, en esa época en que Perú se presentaba contra Venezuela y contra Uruguay para la eliminatoria y clasificar a uno de estos equipos a Inglaterra de 66, se desarrollaba toda esta música que hemos conversado. Bueno, volvamos a recordar que Perú nunca había ganado un partido en una eliminatoria. Ya hemos dicho que contra Brasil y Colombia, que fueron los antecedentes más cercanos para los mundiales anteriores, no había habido triunfo alguno, ¿no? El entrenador peruano era Marcos Calderón, que repetía de la última eliminatoria de 1962 gracias a que había sacado campeón a la U el año 64. Entonces, con este antecedente, otra vez vuelve a tener el comando de la selección Marcos Calderón, ¿no?
Dicho sea de paso, Marcos Calderón es el único director técnico, junto con Gareca, que llegaron a dirigir 2 eliminatorias seguidas. Y el único en dirigirlo 3 veces, ¿no? Porque después volvió a dirigir a Perú para Argentina 78. Marcos Calderón comienza a formar el equipo peruano y básicamente lo hace sin querer formar la base de lo que fue el Perú de 1970, que fue el Mundial de México. De hecho, debuta Chumpitaz y solamente juegan jugadores locales. Ojo que en el extranjero teníamos a Juan Seminario, Víctor Benítez, Miguel Loaiza, Óscar Gómez Sánchez, Juan Joya, Guillermo Delgado. Ninguno de ellos fue llamado para esta eliminatoria del año 1965. Y con el equipo formado solamente con jugadores locales, enfrenta a Venezuela y a Uruguay. El primer partido es el 16 de mayo en Lima contra Venezuela. Perú arranca con Luis Rubiños en el arco, entra Rubiños en el arco, José Fernández, Rodolfo Guzmán, Manuel Grimaldo, Héctor Chumpitaz, Víctor Calatayud, Pitín Segarra, Perico León, Luis Zavala y Nemesio Mosquera. Estadio a full, 44.000 espectadores. Recordamos que ya no había perrera, porque el año pasado había sido se habían dado estos lamentables sucesos que habían muerto más de 300 personas y toda la zona que estaba alrededor de la cancha, que era conocida como la perrera, porque ahí paraban los policías con los perros, con sus perros, ya se había eliminado, ya no iba gente ahí. Perú gana en un partido muy pobre, 1-0, con gol de penal de Pitín Segarra a los 37 minutos. La gente había quedado verdaderamente decepcionada, porque Venezuela, pues, en esa época era verdaderamente un equipo novato y se esperaba una goleada, ¿no? Se hicieron fogatas, que era muy típico de aquella época cuando el público no estaba conforme, ¿no? Y hubo mucha crítica, ¿no? Sin embargo, el siguiente partido se jugó en Caracas. Y Perú juega de visita, pero gana 6-3. 9 goles hicieron en ese partido, que dicho sea de paso es uno de los récords de las eliminatorias. Porque solamente en 3 partidos, en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas, han ocurrido que se ha dado 9 goles. Chile también lo consigue cuando derrota a Colombia 7-2 en esta misma eliminatoria. Y Perú que gana 6-3, ¿no? Posteriormente Argentina ganaría 6-3 ya en otra eliminatoria, ¿no? Entonces 9 goles se dan, Perú gana 6-3 de visita. Perú también jugó con Rubiños, Rodolfo Guzmán, José Fernández, equipo muy parecido. Eloy Campos, Chumpitaz, Pitín Segarra, Perico León, Luis Cruzado, Nemesio Mosquera, Luis Zavala y Víctor Calatayud. Casi repite formación. Rápidamente Perú se pone adelante a los 11 minutos con gol de Mosquera, empata a Venezuela, luego Perú se pone 2-1 con gol de Zavala, Perico hace 3-1 y se van al descuento, al entretiempo. Luego Venezuela se pone 3-2, pero ya Perico León a los 60 y 68 y luego Zavala a los 81 cerrarían la cuenta y pondrían 6-2 porque después el jugador Freddy Ellis de Venezuela haría un descuento más en el minuto 89, que haría el score 6-3 para Perú. Recordemos que Freddy Ellis, el 72 viene al Perú a jugar por el José Gálvez y el 73 juega en Alianza Lima. Es el primer jugador venezolano exportado de Venezuela y llega al Perú a jugar por el Gálvez y después por sus buenas actuaciones pasa a jugar a la Alianza Lima donde estuvo solamente una temporada, ¿no? Bueno, la afición quedó satisfecha. La afición quedó satisfecha por ese triunfo, fue un triunfo holgado y quedó a la espera de los partidos contra Uruguay. ¿Por qué será? Ese era, en verdad, el rival de Perú, ¿no? Venezuela se daba por descontado que no iba a ser problema para ninguno de los dos equipos restantes, Perú y Uruguay. El primer partido se juega en Lima, 6 de junio de 1965, Perú de local. Perú vuelve a salir con Rubiños en el arco, Eloy Campos, Héctor Chumpitaz, Luis Cruzado, Rodolfo Guzmán, José Fernández, Luis Zavala, Víctor Pitín Segarra, Pedro León, Víctor Calatayud y Nemesio Mosquera. Muy parecida la formación a los partidos anteriores.
Perú, sin embargo, pierde 0-1 a los 77 minutos tras una salida mala de Rubiños. Rubiños tuvo un partido bastante pobre, ese partido jugado en Lima ante Uruguay. Arruzmendi es el que anota el gol. Y la verdad es que el resultado fue muy decepcionante y el público pareciera que no hubiera aprendido la lección de lo que había pasado recién el año pasado, con estos más de 300 muertos a raíz de lo que pasó con el Negro Bomba en el preolímpico, ¿no? Que la policía mete bombas lacrimógenas a las tribunas, las puertas estaban cerradas, en fin, eso lo hemos desarrollado en un programa anterior, ¿no? Y ahora también, después de este partido que Uruguay gana 1-0 de visita, otra vez se atacó a la policía y hubo intento de agredir al árbitro y a los jugadores uruguayos, ¿no? Que tuvieron que quedarse un par de horas en el estadio para recién poder salir cuando se retiró un poco la gente, ¿no? Esta vez la policía fue un poco más cauta, hubieron perifoneos pidiendo calma, chorros de agua en vez de bombas lacrimógenas, y el temor existía de que algo pasara, ¿no? Pero afuera incluso hubieron desmanes, saqueos, heridos, detenidos y golpeados. Pero no pasó de eso, no hubo ningún muerto, felizmente. Ante ese resultado, lo único que le quedaba a Perú era sacar adelante el score en Uruguay, o sea, ganar de visita en Uruguay. Se jugaba el 13 de junio y Perú, antes de viajar, pasa lo que nos ha pasado varias veces. Antes de viajar a Montevideo, Pitín Segarra, esto es fotografiado una picantería de La Perla, al lado de una mesa donde habían cervezas. Las fotos del diario que aparecieron no son muy evidentes porque no se ve a Pitín Segarra tomando, pero está cerca de estas mesas. Pitín siempre negó que había tomado. Él decía que los vasos eran de Inca Kola, pero Pitín era Pitín, entonces se prestaba para eso, ¿no? Barcos Calderón cortó por Lozano, retiró a Pitín Segarra de la selección, en teoría para siempre, ¿no? Pero ese para siempre, pues, es entre comillas también, porque después de las eliminatorias lo volvería a convocar Gómez Noguera y Didi entre el 66 y el 69, ¿no? Ya no lo convocan para México 70 porque me imagino que manejar juntos a Perico y a Pitín debía ser muy difícil para Didi, ¿no? Pero lo cierto es que Pitín Segarra es desconvocado de la selección, no viaja a Montevideo y este Ampay tiene la característica de ser el primer escándalo documentado, porque sí, hubieron fotografías de Pitín Segarra en este local, ¿no? Ahora, la discusión es si la fotografía que estaba en los diarios evidenciaban que Pitín había bebido licor o no. Pitín siempre negó esto, pero en fin, ya quedará pues para el análisis, ¿no? De si tomó o no tomó. Lo cierto que el 13 de junio Perú pisa la cancha del Montevideo y cómo son las cosas, Perú empieza jugando bien. Rodolfo Bazán reemplaza a Rubiños, ya no arranca Rubiños, está Rodolfo Bazán, Eloy Campos, José Fernández, Héctor Chumpita, Rodolfo Guzmán, Luis Cruzado, Jesús Peláez, ingresa Ítalo Cabañari, que es un cambio con relación al partido de Lima, Ángel Uribe también, que es un cambio en relación al partido de Lima, ¿no? Y Perico León con Nemesio Mosquera, ¿no? Que reemplaza a Calatayud. Hay algunos cambios, como se ven, ¿no? No juega ni Pitín, ni Calatayud, ni Zavala. El partido arranca y a los 2 minutos Perú hace el primer gol. Se pone 1-0 y la ilusión en el país de un momento a otro renace. No dura mucho, Silva empata a los 20 minutos del primer tiempo y se van al descanso con el 1-1 y Rocha adelantaría a los 62 y pondría el 2-1 definitivo, con lo cual Uruguay clasifica al Mundial. Nos quedamos una vez más, lo único rescatable es que obtuvimos nuestro primer triunfo en unas eliminatorias cuando derrotamos a Venezuela en Lima, después lo derrotamos en Caracas, ¿no? Y otra vez nos quedamos con los crespos hechos porque tercera eliminatoria seguida que perdemos, quizás ahora ante un buen rival, pero la decepción venía de antes, que no habíamos podido clasificar ni con Colombia para el Mundial de Chile, ¿no? Esa fue una decepción terrible. Como siempre,
nos había pasado que teníamos de repente grandes partidos y nos caíamos en los principales, ¿no? Lo rescatable es que aparecen pues, jugadores como Pedro Perico León y Héctor Chumpitaz y Calatayud y Eloy Campos. Bueno, Calatayud ya estaba, ¿no? Pero Eloy Campos, por ejemplo, sí está, ¿no? Es una novedad en el equipo peruano. Lucho Cruzado. O sea, se va formando lo que sería el equipo que clasificaría en la siguiente eliminatoria para México 70, ¿no? Bueno, eso pasó con Perú, Uruguay y Venezuela, y es Venezuela eliminada, y es Perú eliminado, y Uruguay el equipo que va al Mundial. En el grupo 3 estaban Argentina, Bolivia y Paraguay. Este grupo era más sencillo, Argentina la tenía relativamente fácil. Y así, mientras veíamos Repulsión de Polaski en el cine, o El coleccionista, o se estrenaba El Doctor Zhivago, se dio esta eliminatoria con este tercer grupo. Argentina gana sus 2 partidos de locales y empata a 0 con Paraguay de visita. Y le gana a Bolivia en La Paz, 2-1, con lo cual Bolivia pierde un invicto que tenía por 15 años. Bolivia no perdía en La Paz desde 1950 y lo pierde contra Argentina, que con este resultado elimina pues, a estos 2 equipos, a Paraguay y a Bolivia, y con jugadores como Óscar Pinino Más, Raúl Bernao o Hermindo Onega, Argentina clasifica, y Ratín también estaba, también estaba José Ramos Delgado, que posteriormente sería entrenador de la U y que tuvo un paso no muy exitoso, reemplazó a Escarone en el 1983, ¿no? Y no le fue muy bien a Ramos Delgado, ¿no? Y Argentina clasificaría el Mundial y serían estos 3 equipos, Uruguay, Argentina y Chile, quienes acompañarían a Brasil, clasificado directamente por ser el último campeón del mundo, ¿no? Para Perú lo rescatable, más allá de la aparición de jugadores como Héctor Chumpitaz, el mismo Perico León, Eloy Campos, es que Perico León fue uno de los goleadores de las eliminatorias con 4 goles, junto con Pedro Rocha de Uruguay y Héctor Silva, ambos uruguayos. No fuimos al Mundial, pero tuvimos el goleador de la eliminatoria. Consuelo tonto, pero en fin, ¿no? En eso consistió la eliminatoria de 1965, que se desarrolló a cabo en Sudamérica y que clasificó a los equipos ya mencionados. Ya en Inglaterra, cada equipo tendría su propia historia y lo conversaremos en una nueva oportunidad. Esperamos que este capítulo de las eliminatorias de 1965 les haya gustado. No se olviden, como siempre, de darle like, compartir y suscribirse a este canal de Las Pelotas de mi Abuelo, que está hecho para ustedes. Espero que el programa les haya gustado. Ha sido un placer estar una vez más acá y nos vemos pronto con otro programa. Pongan qué es lo que desean ver, qué tema quisieran tratar y haremos lo posible por satisfacer este deseo que ustedes tengan. Ha sido un placer, como les digo, estar nuevamente con ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias desde acá de Las Pelotas de mi Abuelo. ¡Chao!